Y bueno, mis amigos, espero que la estén pasando bien dentro de lo que cabe, porque bueno, ha sido un fin de semana duro, perder el liderato, además las esperanzas y expectativas que teníamos han descendido un poco. Seguramente hay muchos que están totalmente decepcionados, pero habrán otros que no tanto. Y es normal porque bueno, ha sido una derrota dura, dolorosa, ante un rival que bueno, traía más dudas que certezas, que eso es para mí algo muy importante. Y repito, tiene que haber sido una derrota bastante dolorosa, ¿no? Pero bueno, es hasta merecía la derrota, pero hay que hacer frente ya. O sea, mañana ya empieza otra competición, empieza otra semana, hay que tratar de voltear la página y sobre todo muy importante aprender de los errores, que espero que sobre todo Xabi Alonso aprenda de los errores. Pero esta gente que estaba dentro de un closet durante las primeras semanas del Madrid de Xabi Alonso han decidido salir y bueno, es bastante normal, ¿no? Hoy vamos a repasar a Moy Llorons tirando todo su veneno, un veneno que tenía acumulado y que, repito, hoy ha decidido de esta manera salir del closet. Pero hay gente como Rodra que siempre le va a colocar en su sitio. A mí me encanta que esté Rodra en ESPN porque siempre veo los videos de ESPN. Y con esta inclusión, pese a que él es un poco tibio, siempre suele dar con la tecla, ¿no? Y hoy le he dicho básicamente, tanto que hablas, pero hablas más del Madrid que del Barça. O sea, le pone ahí un poquito en su sitio que me parece sumamente importante recordarlo, ¿no? El video, o sea, es un clip bastante largo que he cogido como de 5 minutos. Lo voy a colocar un poco más rápido para que no se nos haga tan eterno este video y poder ir reaccionando. Vamos a empezar a escuchar, repito, el veneno que ha tirado Don Moy Llorons. Desde la falta de humildad de los medios que cubren habitualmente el Real Madrid, que habían hinchado el globo de una manera tremenda, porque están comparando ya a Xabi Alonso con el mejor Guardiola y a cualquier jugador con cualquier estrella mundial. Mira, para empezar, es que ya empezamos bastante mal. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué clase de prensa vemos Llorón, creo que más adelante Rodra le dice, pero yo tampoco he visto que haya un exceso de locura. O sea, todo el mundo coincidía en que estaba viendo una mejoría, pero tampoco al punto. Además, yo no sé esta gente quién le ha dicho que nosotros de alguna manera queremos un entrenador que se parezca a Guardiola. Es que yo creo que no hay nada más alejado de la realidad, porque siempre he dicho, entre Zidanes y Guardiolas, dame Zidanes, que no jugaban a nada, que se defendían, pero bueno, ahí está. Las Champions que ganó Zidane, con Ancelotti también lo metería en ese saco. Por el contrario, las que ganó Guardiola en el Barça, ¿no? O sea, eso para tenerlo en cuenta. Y que comparan a cualquier futbolista con los mejores jugadores del mundo, mira que llamar cualquier futbolista, tipos como Vinicius, como Bellingham, como Mbappé, Federico Valverde, pese a que no está en su mejor momento, como Courtois, que también está en un momento bajo, me parece ya un poco descarado. Realmente me parece descarado, pero bueno, esta gente es así. Hasta las decisiones del entrenador, que yo ahí sí que eso es muy particular. Si él metió a Bellingham, tendrá sus razones. Yo ahí sí que no puedo decir nada porque no conozco el por qué cambió. Lo que sí que te digo es que a mí siempre me han dicho que cuando una cosa funciona no se toca. Él la tocó y salió desvariado. Creo que ha habido una protección mediática muy importante. Creo que hay más ganas de decir que el Madrid juega bien que de que juegue bien al fútbol. Esto es otra cosa que me llama mucho la atención, de verdad. Si tú dices que en estos primeros partidos, sobre todo el último antes del derbi, el Madrid no jugó bien al fútbol, es porque definitivamente tienes otro concepto del fútbol o sencillamente estás absolutamente sosegado de antimadridismo. Que no haya salido bien el derbi es otra cosa y eso hay que reconocerlo. Ojo, porque dijo algo muy interesante y es que lo que funciona no se toca. En ese aspecto estoy bastante de acuerdo. Pero es que me parece increíble de verdad cómo agarra cualquier cosa y que los medios, yo no sé de verdad qué clase de medios de comunicación vemos Llorón. Si alguno de ustedes me manda un link, lo pone ahí en los comentarios, donde se decía que Alonso era el nuevo Guardiola, que Vinicius era el nuevo Maradona, cosas así, póngamelo porque yo de verdad no sé de qué me está hablando. Toda la protección, insisto con esta palabra, que se ha lanzado sobre Huijsen y Carreras, por ejemplo, quedó desmenuzada en apenas 45 minutos, porque Juliano Simeone a Carreras y Sorloth a Huijsen los dejaron vestidos solo en la primera parte. Y luego aquello que dicen, no, es que el Madrid salió sin actitud, a mí me parece intolerable. Reconocer que un equipo ha salido sin actitud es intolerable. Y quitarle mérito al Atlético de Madrid, que los pasa por encima, más intolerable.
Esto me parece interesante porque sí, no hay que quitarle mérito al Atlético de Madrid, que siempre he dicho una cosa, estos tipos salen a jugar contra el Madrid como que si se les fuera a acabar la vida en cuanto el árbitro pita el final, pero mira cómo este hombre ha estado sentado tranquilito esperando tanto a Hausen como a Álvaro Carreras, ¿no? Que por cierto han estado fatales ambos, creo que ha sido doloroso verles, la primera parte ha sido lamentable. Pero son chicos muy jóvenes que acaban de llegar, era su primer partido con mucha presión, el ambiente del Metropolitano que nunca es sencillo cuando enfrentan al Madrid. No estoy excusando absolutamente a nadie, pero mira que venir a sentarte a esperar a este par de chicos, es que algo allá adentro estaba doliendo bastante. Continuamos. Porque el Atlético de Madrid baila al Real Madrid como quiere en la segunda parte. El baño táctico de Simeone Alonso es brutal. Desmonta la presión alta jugando largo y poniendo a una percha como Sorloth arriba para bajar balones. Y eso acaba de entrada rompiendo el Real Madrid, que es verdad que sin hacer nada y con dos pases, un pase muy inteligente de Güler a la espalda de Lenormand asiste a Mbappé para que con su habitual categoría empate el partido y minutos después lo único que hizo bueno Vinicius, porque fue lo único bueno que hizo, que fue esa jugada que sirvió a Güler para remontar el partido. Ahí parecía que la cosa, la lógica decía, si han aparecido dos veces y han marcado dos goles, esto está muerto, esto está acabado, pero nadie contaba con esa capacidad de empuje y esa capacidad de implicación con su gente que tuvo el Club Atlético de Madrid. Déjame que insista también con Vinicius. Vergonzosa de nuevo la actitud del futbolista brasileño. Haría bien la prensa que cubre el Madrid en disparar un poco más o en poner un poco más el foco en la figura del jugador brasileño. Lo que hizo el otro día fue terrible y ya para acabar me dejo muchas cosas. A ver, es que mira, esto es otra cosa que siempre este hombre nunca espera. ¿Por qué tú crees que este hombre nunca le tira mierda, por poner un ejemplo, a Rodrigo? A Jude Bellingham, porque son futbolistas que saben que no significan, entre comillas, una amenaza para los intereses de su equipo, que es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que venga este hombre a decir que los medios de comunicación deben apuntar o señalar un poco más el comportamiento de Vinicius me parece lamentable, porque yo creo que muchos de los medios de comunicación, y esto sí que está probado, y si no, hacemos un día videos reaccionando de lo que le ha hecho la prensa a Vinicius, lo que ha hecho la prensa contra Vinicius y este tipo de cosas, por sin ir lejos, él es de prensa ESPN, y mira lo que está diciendo. Decir que señalen más esto, yo creo que ya sería rozar o incluso pasar la ilegalidad, porque se ha dicho absolutamente todo, no se le escapa absolutamente nada a la prensa de algún comportamiento de Vinicius. Por cierto, también sería bueno que este hombre dijera aquí, bueno, en teoría se puede llegar a entender teniendo en cuenta que antes de empezar a Vinicius se le dijo absolutamente de todo, desde fuera del campo, dentro del campo, en absolutamente todo, en las redes sociales antes del partido. Me parece realmente ridículo. Siempre, mira, una persona que señale a una víctima y proteja al victimario, es que ya me parece lamentable, y creo que esto es la esencia de este hombre y no podemos ocultarlo de ninguna manera. Cosas, ¿eh? Pero, ¿lo que hizo o lo que no hizo? No, lo que no hizo futbolísticamente, que bueno, eso es un problema del Madrid, y lo que hizo con el resto de los rivales me pareció acciones realmente repudiables por parte del futbolista brasileño. Y luego deja que te diga, es verdad que Mbappé es un goleador maravilloso, un futbolista con una clase tremenda, top 2 del mundo, tranquilamente, o a lo mejor el mejor jugador del mundo, puede llegar a ser el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda, tiene todas las características, pero si el año pasado en el Clásico en Barcelona ya se tiró en el área, el otro día también, no le hace falta a Kylian Mbappé tirarse. No le hace falta. Se cae de más, no le hace falta. Que le gusta mucho el suelo, no le hace falta simular. No le hace falta. Tiene demasiada categoría como para ensuciar su grandeza con ese tipo de ridiculeces. Mira que ha tenido para absolutamente todos, muchachos. Ha hablado de Vinicius, a quien se ha ensañado más que con cualquier cosa. Ha hablado de Mbappé, de quien no lo había escuchado. Y bueno, el hecho de que Mbappé esté marcando más goles, que se le vea un poco mejor en cuanto al nivel de implicación en el juego del equipo, ya está haciendo que esta gente empiece a hablar de Mbappé. Yo les dije, en cualquier momento, si Mbappé continúa esta línea ascendente, esta gente va a llegar a decir el provocador Mbappé, la mujer de no sé quién, la mujer de no sé cuál, porque es la manera en la que ellos, pues básicamente, están acostumbrados a hacer las cosas. Ya por ahí tenemos eso. No he hablado de Arda Güler porque evidentemente Arda ha sido el mejor del Madrid, está haciendo un inicio de temporada excepcional. El pase que termina metiéndole en el gol a Mbappé es increíble, termina metiendo un gol y una asistencia. Crítico en cuanto a ese primer marcador que tenía el Madrid en ventaja, y por eso es que se lo ha dejado. Pero repito, siempre está señalando a futbolistas
él sabe que constituyen una amenaza para su equipo. Es que me parece realmente ridículo y me parece patético definitivamente estar tanto tiempo dentro de una cueva para, bueno, salir ahora, pero es muy habitual que pasen este tipo de cosas en este tipo de personajes. Aquí vamos a cerrar, muchachos, ya con lo que le dijo Rodra, que mira, Rodra intenta responderle de alguna manera, trata de debatir un poco lo que yo les estaba diciendo ahorita y el maleducado, como siempre, interrumpiendo, pero puesto en su sitio. Ha caído lo grande el Madrid. Es difícil poder protestar los argumentos de Moisés Llorens. No sé qué tan armado llegó hoy Rodra a la Mundial. Pues hay bastante verdad en lo que dice Moy. Creo que hay algunos puntos en los que él exagera cuando dice que hay más ganas de que la prensa diga que el Madrid juega bien que de que el Madrid juegue bien. Sí, es verdad. Ahí no he entendido bien lo que quería decir porque, pues, hombre... Porque o sea, se ensalza mucho el Madrid. Pero deja que el Madrid da 2 pases seguidos y ya están diciendo que tiene un juego de posición maravilloso. Y no es así. yo creo que... Es que el Madrid... una cosa, perdona. ¿Quién dirá eso? ¿Será en otro canal? Claro, yo no sé, Moy, yo no sé dónde se informa Moisés Llorens. Pero yo afortunadamente tengo la posibilidad de escuchar y leer y ver menos, porque lo que veo en televisión de información deportiva no me gusta nada. Pero leyendo artículos o escuchando emisoras de radio, al final te das cuenta de que la conclusión es muy fácil. El Madrid quiere jugar a una cosa y no tiene los jugadores para jugar esa cosa. Es decir, al final, con Kroos, Modric y Casemiro, sobre todo con Kroos y con Modric, tú podías jugar a lo que quisieras, a la contra, en corto, posición. Podías hacer lo que quisieras. Ahora, con Tchouaméni, Valverde y Güler, eso no lo puedes hacer. No puedes jugar a lo que pretende Xabi Alonso con esos futbolistas. Ahora, oye, que lo siguen intentando. Claro, yo creo que Moy es algo en Madrid, porque le ha gustado más hablar del Madrid que hablar de su Barça. En el segmento ha ocupado todo el segmento del Madrid él hablando más que el Barça Moy. Bueno, te trajeron acá a Rodra para defenderte y defender al Real Madrid. Y mira, yo lo que creo, Moy 2, Rodra menos. Yo lo que creo es que a vosotros ya os va bien decir qué semana de Champions, qué semana nueva, qué habéis cocido, pero el ridículo está ahí, ¿eh? Y esa derrota da la vuelta al mundo. Esa derrota el ridículo se hizo, correcto. Sí, al 100%. No empieza una semana nueva. Es la continuidad de un desastre que ha puesto al Madrid en su sitio. Que es goleado por el Madrid. Yo hice esta pregunta, se la hice al señor Guti en el show. A ver, muchachones, yo entiendo que tiene cierta razón al decir que el ridículo ya está hecho y estoy totalmente de acuerdo. Pero imagínate si este hombre durante mucho tiempo nos vendió, bueno, el Barça sí hizo el ridículo, caímos en la Europa League y nos eliminaron el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou, que parecía, por cierto, ese estadio parecía el estadio de Frankfurt, del Eintracht. Y él seguía diciendo, bueno, mañana será otro día, el equipo de Xavi está en construcción, el equipo de Koeman no sé qué, el equipo de Setién. Llevan toda una cantidad de años haciendo este tipo de cosas, salvo la temporada pasada, aunque después de caer eliminados en Champions también cayeron en el relato. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Sí, el ridículo está hecho, pero obviamente hay que seguir para adelante. Obviamente ellos quieren que arrastremos estas dudas y estas cosas que nos dejó el derbi lamentables, porque han sido lamentables las dudas que nos dejaron en el derbi, pero quieren que la arrastremos durante toda la temporada y que no pasemos la página, porque definitivamente yo estoy convencido. Y este tipo de cosas, si ellos no tuvieran claro que el Madrid va a hacer esto toda la temporada, esta gente no estuviera echando mierda. Por ahí dicen claramente, muchachos, que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Así que vamos a tener paciencia. Esto acaba de empezar. Ha sido un golpe tremendo. Hay que dar la cara. Hay que decir que se hizo el ridículo. Sí, pero no debemos dejar que estos señores nos sigan consumiendo con su relato asqueroso y echándonos mierda cuando ellos llevan una década con ridículos muchísimo peores que este. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí esperando que hayan disfrutado este video. Sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.